Sean bienvenidos a la última parte de mi viaje por el mágico y ancestral Cusco. Esta aventura la cerramos con la joya de la corona del turismo peruano. Se trata de Machu Picchu. Ven y acompáñame. Para poder llegar a nuestro tan ansiado destino hay dos alternativas. La primera sería hacer la ruta del Camino Inca, que consta de una caminata con una duración de entre 3 a 5 días, dependiendo del punto de partida. Y la segunda es ir en tren desde cualquiera de estas estaciones, dependiendo del sitio donde te encuentres hospedado. Es importante destacar que solo hay dos compañías de trenes que prestan servicio para llegar a Machu Picchu, que sería Perú Rail e Inca Rail. Mientras esperábamos en la estación a nuestro tren, justamente nos topamos con el tren más importante de la empresa de Perú Rail, el lujoso Hiram Bingham, nombrado de esta manera en honor al célebre profesor y explorador norteamericano a quien se le atribuye el descubrimiento de las ruinas incas en 1911, conocidas hoy en día como Machu Picchu. Ahora sí, llegó el momento de abordar. Tuvimos la oportunidad de viajar en el tren de Inca Rail, una de las experiencias más bonitas de nuestro viaje. Desde el mismo momento que abordas el tren, sientes una inmensa emoción al saber que estás tan cerca de conocer una de las 7 maravillas del mundo. El tren cuenta con un vagón bastante cómodo y el personal muy amable. La duración del recorrido desde la estación Ollantaytambo hasta el pueblo de Aguascalientes es de 1 hora y media aproximadamente. Me gustaría retomar la historia del descubrimiento de las ruinas de Machu Picchu, porque si bien es cierto, Hiram Bingham impulsó a que fuesen conocidas a nivel mundial, 9 años antes, Agustín Lizárraga, un agricultor cusqueño, ya había visitado estas ruinas, dejando evidencia grabada en una de las rocas del Templo de las Tres Ventanas. Este hecho histórico busca ser reivindicado por el escritor cusqueño Américo Rivas en su libro titulado Agustín Lizárraga, el gran descubridor de Machu Picchu. A lo largo del recorrido se logran observar hermosos paisajes naturales, también muchos andenes que en su momento fueron de cultivos incas. Llegamos a la estación de Aguascalientes y allí bajamos rápidamente para buscar a nuestro guía, quien nos daría algunas indicaciones.
Aprovecho para comentarles que todo este viaje ha sido llevado a cabo gracias a la logística de Metropolitan Touring Perú, operador turístico peruano con larga trayectoria y experiencia en diseñar viajes a la medida. Según los requerimientos y gusto de cada pasajero, busca hacer de cada viaje una experiencia inolvidable. Para llegar a las ruinas es necesario tomar un bus y la única empresa autorizada para realizar esta ruta es Concetur. Denis nos recibió y nos guió hasta la parada de buses. Él nos facilitó la compra de los tickets que tienen un precio de $15 ida y vuelta para nacionales y $24 para extranjeros. A este punto nos encontrábamos a 30 minutos de las ruinas de Machu Picchu. Conmigo vamos a estar alrededor de 2 horas a 2 horas y media dentro de Machu Picchu, pero después de eso van a poder quedarse un poco más de tiempo dentro de la ciudad. Estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la mitad de lo que es la Amazonía y los Andes. Por eso que todavía se aprecia lo que son las montañas. Préstela, por favor. De la ciudad. Vamos a ir a lo que es el mirador, que está a unos 6 a 7 minutos de aquí, pero primero nuestra primera vista lo vamos a obtener desde esa casa. Vamos a ver por qué Machu Picchu es considerada una de las 7 maravillas. Wow. Es una ciudad totalmente que quedó en el tiempo intacto, ¿no? Tal como lo indicó nuestro guía, las ruinas de Machu Picchu se encuentran a 2.400 metros sobre el nivel del mar. No es tan alto como Ciudad de Cusco, sin embargo sentirás que te falta la respiración de vez en cuando. Más aún por el ejercicio físico que tienes que realizar subiendo y bajando muchas escalinatas. La parte izquierda de la ciudad, cuando lo vamos a pasar, todavía existe la cantera donde ellos extraían la piedra para hacer toda esta ciudad. Otra cosa interesante es que, miren, Machu Picchu fue dividida en 2 sectores, lo que es la zona urbana y la zona de la agricultura. Machu Picchu no solamente fue un punto sagrado, también fue un punto de control también. Muchas de las ciudades incas servían para controlar regiones. En este caso, la ciudad controlaba lo que es la región del Amazonas, ¿no? Era un punto de control entre lo que son los Andes y lo que es la Amazonía. La ciudad no se sabe cuál es el nombre real, ya que se mantuvo en secreto por muchos años.
solamente se sabe la importancia que tuvo gracias a los restos arqueológicos que se encontró en toda la ciudad, que fueron en total más de 40.000 piezas, que se encontró entre cerámica, momias y lo que es tejidos también, textiles. Y gracias a eso se pudo datar el año en que posiblemente Machu Picchu comenzó a hacerse. ¿Qué significa en el fondo Machu Picchu? ¿Significa algo montaña en vieja. Montaña vieja. Y Huayna Picchu significa montaña joven. Huayna. Huayna Picchu. Huayna. Hablemos un poco de las temporadas de Machu Picchu. De diciembre a mayo es temporada baja, ya que son los meses lluviosos en Cusco. La recomendación de los agentes de viaje es no ir en esta época, debido a la poca visibilidad que se tiene de la ciudadela en esta temporada. La temporada alta es de junio a noviembre. El mayor volumen de personas concurren en la mañana, por lo que puedes toparte con una imagen como esta. Nuestra recomendación es que trates de ir casi finalizando la temporada baja, porque seguro los apus te apoyan y despejan la visibilidad para que tomes unas excelentes fotos, como fue nuestro caso. Estaba posiblemente a la llama antes de ser sacrificada. Y hay más de 35 piedras que no pertenecen a este sector. Estas piedras fueron traídas también de diversas partes como un tipo de ofrenda para la ciudad de Machu Picchu. Las famosas zapachetas que hoy en día las podemos encontrar en las partes altas de las montañas, que las personas siguen haciendo como ofrenda también, ¿no? Como regalo, ¿no? Llamada la Colla, que era la líder en la forma femenina de esta cultura. Había un balance entre lo que es el femenino y lo masculino. A eso le llamaban la dualidad. Amigos, lo conseguimos, ya llegamos a Machu Picchu, la ciudad más importante inca. Quiero aprovechar para desmentir la creencia de que solo existe un mirador donde te puedes tomar la tan envidiada foto y que te toca realizar una fila enorme para poder tenerla. Si bien es cierto, estamos yendo en temporada baja, logré visualizar con mis propios ojos que existen hasta 5 miradores donde podrás tener tu tan ansiada foto. Así que no desesperes, que a lo largo del recorrido podrás tomar la encantadora Machu Picchu de varios ángulos. Que hay hartas puertas abiertas para la refrigeración. Habían diferentes puntos de diferentes almacenes en diferentes alturas. Eso daba diferentes temperaturas también. Habían productos que no necesitaban temperarlo tanto. Ahora, el mortero que ellos utilizan se analizó y se encontraron 3 elementos, que es paja, arcilla y lo que es la sábila. Y utilizaron estos 3 elementos para hacer este mortero que con el tiempo se fue fuerte. Es del cactus, la aloe vera, sábila. Pero para ellos les tomaron más tiempo hacer los templos. ¿Por qué? El desgaste y la perfección que tenían que utilizar para encajar perfectamente estas piezas, como los legos. Y miren, precisamente muchas de las personas hasta hoy en día creen que los incas utilizaron una alta tecnología para hacer esta ciudad.
Pero miren, la respuesta sería, ¿cómo es que si ellos utilizan una alta tecnología para romper la piedra hasta ese punto, por qué no terminaron la ciudad completamente? ¿O por qué no hicieron la ciudad en un estilo actual? Tienes wat aan het Raúl. Raúl, ¿qué estás esperando? Ven abajo. Ven abajo. Cuidado en ese. Hay que bajar con mucho cuidado, como se aprecia, el camino es un poco difícil, los escalones son muy angostos. Miren el gorrión andino. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Prueba. ¿Bien? ¿Escuchen? ¿No? Entonces es fuerte. Entonces, por eso es que es llamado el anfiteatro que ellos hicieron para comunicarse. El Inca tenía que subir desde la misma pirámide y desde ahí tenía que dirigirse a su gente que estaba localizada en la parte baja. Y aquí está entrando el sacrificio, ¿no? Más que todo de animales, no se han encontrado sacrificios humanos. Y miren, en Salta, en Argentina, se encontró 3 momias intactas. Son las momias consideradas más intactas en todo el mundo, más que las momias egipcias. Estas momias tienen todo, hasta los órganos intactos por dentro. Los incas utilizaron técnicas de momificación, pero con la ayuda del medio ambiente. Utilizaron los puntos altos para enfriarlos y así la carne no se llegó a descomponer. Y las plantas que ellos utilizaron tanto por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, gracias a eso se llegó a obtener que estos niños que están en el Museo de Salta pertenecían a la gente de la aristocracia. Acá nos despedimos de nuestro guía. Muchas gracias y sobre todo a Metropolitan Touring por esta maravillosa experiencia. Bueno, vamos de salida, vamos caminando. Definitivamente ya entendemos por qué es una de las 7 maravillas del mundo. Sería difícil de ubicar de entre qué número estaría. Creo que sería injusto hacer una comparación, pero definitivamente el lugar es muy hermoso, con mucha cultura, mucha historia, mucho aprendizaje. Siento que o me puedo caer yo, o se me puede caer la cámara, o me puedo caer con toda y cámara. Allá más adelante va Giselle. Muy importante el calzado. Si se viene acá con zapatos deportivos, las piedras pueden ser muy resbalosas. Hay que venir con zapatos de senderismo o trekking. Es muy necesario porque el zapato agarra la piedra y hace que no te resbales, así que... Sí, vimos muchas personas en el camino que cargaban zapatos deportivos y esos tipo Nike, Adidas. Se les dificultaba. Se les hacía muy difícil, muchos se resbalaban. Y también, bueno, estamos ahorita en la época finalizando las lluvias y afortunadamente en este momento no está lloviendo, pero llovió temprano, entonces había muchas piedras mojadas, todavía se aprecia un poquito que el suelo todavía estaba húmedo, por lo que habían piedras bastante resbalosas.
Eso obviamente hace que sea peligroso. Buscando que cada una calzara para poder hacer esta pared, que es un cimiento como tal, de casas que van a estar en la parte superior. Mira, arriba podemos ver ventanas. Qué espectacular. Sí, es muy cierto que hay mucho misterio en torno a la cultura inca. Nos han explicado que muchas de las viviendas no eran exclusivas, sino que podían ser compartidas con lo que es el almacenaje de los cultivos, ¿no? Todo lo que cultivaban lo almacenaban allí y podían dormir junto a eso, incluso animales, y eran casas comunitarias, según nos explicaban. Allí podía haber muchas personas, no solamente una familia. Bueno, otra cosa importante es tener la cámara bien cargada, tener una memoria de bastante capacidad, porque se les va a hacer corto. O sea, si se trae una memoria pequeña, la cantidad de fotos que pueden tomar, definitivamente hay infinidad de fotos que se pueden tomar, por lo que es muy recomendable traerse una buena memoria o varias memorias, al igual que varias baterías. Estamos acá sellando los pasaportes con el sello de Machu Picchu, una prueba más de que estuvimos acá, un recuerdo. Bueno, ya nos estamos montando en el bus para regresar a Machu Picchu Pueblo. Nos van a chequear el boleto y subimos. Y ya de acá ya casi termina nuestra aventura de hoy. ¿Puedo parar ahí? Sí.